Hola Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿cómo andan todos por allá? Bien, muy bien, la verdad que te extrañábamos. Acá, a veces llegando ahí con un Sí, montón de cosas, pero no queríamos dejar de estar, ¿viste? Porque para nosotros el compromiso acá de todos los jueves cada 15 días. Estamos también, yo acá estoy haciendo un vivo de Instagram, ujú, también se están sumando algunos seguidores del Instagram también a la transmisión, así que también nos pone contentos poder compartirlo hacer esto con todos nuestros seres queridos que se conectan y es un placer. Al margen del viaje, del lugar, el ujú. encuentro está buenísimo. Sí, sí, y yo te puedo asegurar que tiene muy buena repercusión, ¿eh? Hacer estos viajes, mostrar las fotografías que vos nos presentás en cada uno de estos espacios de Armate el Viaje, así que bueno, estamos realmente felices de que podamos tener nuevamente este encuentro. Bueno, me alegro que la gente escriba ahí a la radio, que se comuniquen, que está bueno también tener las opiniones, si Ujú. anduvieron por estos lugares, si son de ahí, porque la verdad a veces que nos encontramos con sorpresas, estamos hablando de algún lugar y hay gente de ese sitio que nos puede también dar alguna recomendación, así que también los invitamos a Claro. participar ahí por los canales de comunicación, ¿no? Que siempre está bueno para conectarse. Exactamente. Bueno, Pablo, contanos, ¿dónde vamos a viajar hoy? ¿Qué nos vas a mostrar? Bueno, vamos a ir a hacer un viajecito lindo, eh, que en verdad, a ver, es un lugar que no sé si es muy conocido a nivel turismo nacional. Eh, Aprovecho, me hago ahí una especie de permisito, voy a saludar, que están unos amigos que se conectaron, los Abus viajeros, que andan dando vueltas Ujú. por toda la Argentina y están viajando en su motorhome y nos encontramos en Ushuaia. Y bueno, nos conectamos y están conectados ahí también, así que les mando, aprovecho para mandarles un gran saludo allá que andan de vuelta por, no sé si Mm. andan por la zona de Bariloche, por ahí vi Me, que estaban. me Y bueno, sumo a nada, me sumo a ese saludo. así que bueno, los estamos Mm. saludando ahí que están ahí seguramente en su motorhome mirando Mm. el programa. Este es un viaje que a mí la verdad que siempre, bueno, el tema de la temática de faros siempre me Mm. interesó, ¿no? Siempre fui un amante de faros. De hecho, bueno, va a haber algunas novedades respecto a faros dentro de poco, pero siempre me gustó el tema este del el mar, a mí me encanta, la verdad que los paisajes marítimos, costeros, me fascinan y la Patagonia tiene unos colores y unos lugares que son maravillosos. Y bueno, y un poquito conectándonos obviamente con otros viajeros que fueron posteando, investigamos la zona de Puerto Deseado eh, como un lugar muy lindo para explorar, pero no tan explotado turísticamente, ¿no? O sea, acá por lo general, como siempre hablamos, el turismo se concentra en 6 7 ciudades, en Salta, en Iguazú, en Mendoza, en Bariloche, en Calafate, en Ushuaia, y ahí es como que todo el mundo va ahí y como que no está promocionado mucho otros destinos que solamente que tienen un montón de historia aparte, porque no solamente tienen sus maravillosas, digamos, paisajes, sino que tienen un montón de historia. Y ahí me encontré en toda esta zona de Puerto Deseado con un montón de historia y de paisajes, de faros, como que fue un lugar que reunió como un montón de gustos y de cosas que a mí me encantan, y además de toda la gente linda que pudimos conocer ahí también. Así que fue un viaje muy, pero muy bello. Yo no sé, Marcelo, si has tenido la oportunidad de conocer, pero seguramente que en nuestros oyentes patagónicos, sí, alguno seguramente que Mm. conoce y seguramente que va a adherir a lo que yo digo, que los colores del mar los paisajes que uno ve en ese lugar son de libro, ¿eh? O sea, Sí, 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 claro. eh, Y lo que son maravillosos. y lo que tienen son además unas historias, algunas escalofriantes, los faros, ¿no? Tienen Sí. ese encanto extra, además de estar en un paisaje soñado con lo que vos decís, un mar
prácticamente o un mar casi siempre embravecido, pero con unos colores hermosísimos, ¿no? Es un paisaje de ensueño, pero también después lo vamos a comentar, así alguna de estas historias que se han tejido Sí. alrededor de los faros. Sí, el primer punto para llegar acá, a este lugar, se hace, obviamente que uno puede llegar por vía terrestre, ¿no? Porque se llega por vía terrestre en Puerto Deseado, no hay un aeropuerto que tenga vuelos comerciales, sí tiene aeropuerto, pero no que no operan líneas aéreas comerciales, por ende lo más cerca para llegar es Comodoro Rivadavia, 293 kilómetros. Ujú. Eso es lo más cerquita, ponerle para un turista que quiera ir. Y yo lo que recomiendo es alquilar un auto para poder moverse mucho mejor. O sea, Claro, no es no, un lugar en donde haya mucho transporte público, quizás los buses que conectan, hay una sola frecuencia. O sea, ir, digamos, como yo digo, a pata es como medio complicado para este claro. destino. ¿Y el auto O tiene que tener sea, alguna característica especial? ¿Los caminos se bancan un auto común o tiene que ser...? Los caminos están muy bien, Mm, están buenos los caminos, lo que siempre recomendamos, bueno, después le voy a contar la anécdota, pero no salirse de la ruta, o sea, tratar de, si uno va en un ripio tranquilo, 40-50, en los caminos de ripio no tiene ningún problema, digamos, sí obviamente no transitar estos caminos cuando hay lluvias, ¿no? Porque bueno, ahí sí es más complicado. ujú. Pero es una excelente pregunta, porque no es que uno necesite una 4x4 o algo especial para andar y para circular. Así que y llegar a Puerto Deseado es ruta, digamos, pavimentada. Ahí no hay ningún problema y está la ruta. Hay una parte desde Comodoro hasta Caleta Olivia que no está en buen estado, pero después está bastante bien la ruta. Así que nada, uno llega a Puerto Deseado, es una ciudad, es un puerto grande, es un puerto bastante grande, similar a lo que podría ser como el puerto de Mar del Plata, pero obviamente con embarcaciones un poco más grandes. Se pesca mucho el calamar ahí en Ujú. esa zona. Hay muchos barcos poteros también. Yo no soy un gran especialista de la pesca, pero bueno, es un lugar donde el calamar se pesca muchísimo y muy cerca de ahí nos roban toda la riqueza de nuestros mares, muy cerquita de lo que es Puerto Deseado, lamentablemente. Bueno, esa es la problemática de la famosa milla 201, sumamente conocida por todos. Así que es un puerto que tiene mucho movimiento y como que es una ciudad-puerto, ¿no? Como que el espíritu de Deseado es el puerto, es su actividad Ujú. económica, podemos decir, por excelencia, pero esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo porque no fue originalmente el puerto Deseado el principal ingreso de este lugar, sino que era la actividad ganadera, ¿no? El ganado ovino era el principal, podemos decir, eh, ingreso que había en esta zona. Y por eso se funda un ferrocarril, que a mí me sorprendió muchísimo. Soy muy fanático de los trenes, me gustan mucho, de encontrar la historia del ferrocarril patagónico que en principio iba a operar desde Puerto Deseado hacia Bariloche. Por ende, en Deseado hay muchos descendientes y familiares de ferroviarios. O sea, es como una Ajá. línea ferroviaria que iba a operar hasta Bariloche, que solamente lo hizo hasta Las Heras, ¿no? Que no continuó obviamente que el proyecto era que llegara a Bariloche y cruzara toda la Patagonia. Lamentablemente, como tantas cosas en la Argentina, quedó en el éter. Pero sí empleó a muchísima gente y hay mucho familiar de ferroviario en Puerto Deseado. Así que es una ciudad que tiene su componente de estancia, ¿no? Porque todavía hay muchas estancias en la zona, tiene Ujú. su puerto y a su vez un pasado ferroviario también muy importante que está en la impronta de ese lugar. Y se puede visitar la estación de ferrocarril, que es una cosa espectacular, que está en el pack de fotos, para aquellos que están viendo las fotos en vivo, van a poder ver lo que es la estación de ferrocarril, es digna de ver. Además, la municipalidad ahora lo tiene como un museo, etcétera, así que está en excelentes condiciones edilicias, es muy linda esa estación de tren para visitar y ahí está parte de esta historia de este ferrocarril que dejó operar en la década del 70. También muchas veces es como que se cree que el ferrocarril solamente en los 90 se cerró, pero a partir del 70, de la década del 70, se fueron cerrando muchos ramales en la Argentina
ramales que eran como se llamaban ramales de fomento, se fueron cerrando por obviamente cuestiones operativas, presupuestarias, todo lo que Ujú, ya conocemos, y estos lugares quedaron básicamente sin su servicio de ferrocarril, claro. que hacía llevar la lana al puerto y embarcarla, ¿no? Ujú. Fue un poco el objetivo. Y Pablo, ¿qué población tiene allí en Puerto Deseado y qué servicios? Mira, el número exacto de de habitantes, no lo sé, te lo tendría que averiguar. No, no quiero decir una palabra, un número, Mm, pero lo que sí es importante y lo que cuentan todos es que la población creció mucho en los últimos años, ajá. obviamente por la actividad de pesca, que era un pueblo mucho más chico, ¿no? Deseado y que fue creciendo. Pasó mucho esto con las grandes ciudades del sur, o sea, como Río Grande, mucha gente también del interior del país, de Córdoba, Catamarca, La Rioja, todos han ido a trabajar a Puerto Deseado y ha crecido. Claro. A nivel turístico, la ciudad no tiene muchos servicios y eso es una gran lástima que nuestros amados gobernantes que andan dando vueltas por la vida, que no le den bola a esto, Ujú, porque Puerto Deseado tiene mucho para dar, muchísimo para ofrecer, y tiene un potencial tremendo. O sea, o sea, pero no nació con una concepción turística. Entonces, no es como Puerto Madryn, por ejemplo, ¿no? Que obviamente es una ciudad más grande, pero que tiene un pensamiento más turístico ya hace más años. Puerto Deseado está con el turismo como recién, con el tema de la pandemia, que mucho turismo interno, creciendo bastante exponencialmente por esto de que un montón de gente también ya se cansó de ir a destinos convencionales y busca estas opciones. Pero a Puerto Deseado le falta infraestructura turística, ajá. hoteles, restaurantes, eso hay mucho por hacer y espero que esto llegue porque es un lugar que tiene mucho potencial, Ujú, mucho potencial. Para de lo que yo he visto, en la Argentina tiene todavía para cortar tela muchísimo. claro. Te hago esta pregunta desde mi ignorancia, ¿no? Pero, por ejemplo, en una temporada de verano, ¿la playa es propicia para utilizarse? Es decir, ¿te podés meter al agua o es un agua helada? Mira, yo la verdad que también Mm, no he ido en temporada de verano. Ahí en lo que es Puerto Deseado en el centro es como más una zona portuaria, o sea, no hay playa ahí mismo, ajá, pero sí, por ejemplo, en Cabo Blanco, que es también uno de los faros que estamos viendo ahí construido con unos ladrillos, es uno de los pocos faros de ladrillo que hay en la Argentina, para no ujú, ser el único, los mismos ladrillos que vos podés ver en Puerto Madero. Fue el mismo ajá, fabricante de ladrillos que hicieron en Ringlet, cerca de La Plata, que hicieron los ladrillos para construir el Puerto Madero, fueron los mismos del faro de Cabo Blanco. Y hay ajá, una playa muy extensa y nosotros nos encontramos ahí a una persona que estaba practicando natación, se había tirado en la playa y que después nos contó que él nadaba. Y yo digo, pero ¿no te morís de frío? No, no, está todo bien. O sea, quizás la gente ahí está más acostumbrada, pero son unas playas como de piedra, ¿no? sí, Muy extensas, ahí cerca del faro, que el paisaje del faro es una cosa formidable. Para llegar al faro son 70 kilómetros de Puerto Deseado y uno tiene que entrar por camino de ripio y pasar varias estancias. Uno a su izquierda, yendo hacia el faro, divisa las salinas de Cabo Blanco, que le dio lugar al nacimiento de lo que fue el pueblo de Cabo Blanco, porque Cabo Blanco nace de la explotación de esas salinas. Se buscaba un fondeadero, se creó una trochita que llevaba la sal hasta el puerto. ujú, Hubo una pequeña población, estafeta postal, oficina de correos, y con ese auge económico que iba ahí, se construyó el faro, ¿no? Y es muy lindo, es un lugar precioso, el Cabo Blanco, y acá justo nos está escuchando, que le mando un gran cariño también, estos amigos que uno va creando en la vida, con el cual vivimos unas aventuras impresionantes, que Sonia, ella encabeza una asociación, que es la Asociación de Amigos del Faro de Cabo Blanco, que lo que ha hecho nada más y nada menos es, ellos han hecho una apuesta en valor de la estafeta postal,
que quedó ahí, que fue intrusada, que encima la prendieron fuego, y ella armó con su asociación, a pulmón, sin ayuda de nadie, un lugar para también resguardar y tener una presencia en ese lugar, Ajá. porque la realidad es que saquean todo lo que hay, se lo roban, pones un tanque de agua, te lo sacan, es un lugar como muy solitario, y la presencia de Sonia y todos los que trabajan, todo a pulmón, llevan en sus coches, compran, buscan donaciones, todo para tener un lugar ahí y poder, de alguna manera también que Mm. uno va y ver, limpian, hacen un montón de cosas. Ahí, mira, justo ahí estamos viendo en pantalla lo que fue la estafeta postal y bueno, lo que está en resguardo. Y es una obra súper importante bueno, nada. Y yo me puse en contacto con Facebook con ella y, o sea, prácticamente nos abrió la puerta de su casa, nos llevó al Faro de Cabo Blanco y estuvimos viviendo ahí un día maravilloso y Ujú. contándonos un montón de historias que uno, si va con su auto, no se las pierde, ¿no? Claro. Eh, Porque ella vivió, digamos, toda su vida yendo al Faro. Así que nada, muy, muy lindo todo lo que pudimos compartir. También vivimos una situación con Sonia que íbamos en su camioneta que nos prestó hasta su auto, o sea, íbamos con ella en su camioneta y salimos de la ruta a buscar un poco el salar para sacar unas fotos y el conductor que acá les habla se quedó enterrado en el medio de la nada de la Patagonia. Ajá. Entonces enterramos con la camioneta de Sonia y bueno, y a partir de ahí fue toda una aventura increíble y nos Claro. tuvieron que venir a sacar, nos rescató una gente hermosa de una estancia, la estancia La Estrella, que vinieron con camionetas, nos llevaron, nos dieron comida, nada, esas cosas que, viste, parece que una aventura que hoy te las cuento, pero Claro. no está tan bueno Sí, quedarse sí, en medio de sí, la no, nada. no, claro. Sí, Pablo, ¿y Eh, esos faros están actualmente están activos? ¿Hay alguien que trabaje ahí? ¿Cumplen la función para la que fueron construidos los faros? El faro Cabo Blanco ahora es un faro no habitado, ya la Armada sacó el personal y funciona como Ah, automático. ¿Sí? ajá. Es un faro que lo que se destaca, está en un lugar formidable, con un paisaje tremendo, se destaca por tener una casa habitación que es una hermosura arquitectónica Ujú. y tenía reliquias ahí adentro como una máquina Remington. Bueno, Sí. todo eso se cerró y el faro Mm. quedó automático, o sea, funciona con un panel solar, una batería y el faro trabaja, digamos, de una manera autónomo. Y lo mismo pasó con el faro de la isla Pingüino, que es el que estamos viendo ahí en las fotos. La isla Pingüino, o llamada en los libros originalmente la isla Penguin, porque esto fue un nombre que le pusieron los navegantes ingleses, Claro. era una isla en la cual se utilizaba mucho para la extracción del guano, ¿no? Todo lo que es el excremento de aves. Y para que se den una idea, o sea, uno ahí, la isla la ve pelada porque a la isla la pelaron, eh, con la extracción, digamos, indiscriminada de guano, como también la cacería de lobos y pingüinos que hubo durante toda la Patagonia. Y Ajá. ahí se levantó un faro en 1903, que es el faro que podemos ver ahí, que es el faro de la isla Pingüino, que fue parte de un proyecto grande que tuvo la Argentina de la mano de un señor llamado el ingeniero Luigi, que fue nada más y nada menos el que estuvo atrás de la construcción del puerto militar en Bahía Blanca. Ya Argentina necesitaba un puerto militar y lo contratan a Luigi, que ya había construido, tenía mucha experiencia en faros y puertos, y parte de este proyecto fue hacer algunos faros. Ujú. Este faro es parte del proyecto de Luigi. Como se puede ver, es un faro metálico que está sobre una estructura de mampostería y fue traído de Francia. Es un faro de la firma Bavier, Bernard y Turén, que era de las firmas que más trajeron faros en la Argentina. Y bueno, yo ando atrás de una investigación al respecto bueno, de este faro, eh, porque bueno, hay varias cosas para investigar y para conocer que no se saben. Claro. Lamentablemente hubo un gran incendio en los registros hidrográficos en la década más o menos 1910 y se perdió muchísima información de estos faros. O sea, así que podemos como investigar algunas cosas, sacar algunas conclusiones, pero no podemos tener a veces datos certeros porque
la información de base, los contratos de compra originales, todo eso se perdió. Claro. Así que nada, un lugar maravilloso, la Isla Pingüino también, Marcelo, súper recomendado para ir, ¿eh? Sí, no, lo que estamos viendo, las fotografías que vos nos has proporcionado para esta oportunidad son absolutamente increíbles. Es un lugar para ir con una cámara fotográfica y con la intención de retratar lo mejor que tiene este lugar, que es lo que estamos viendo. Y vos mencionaste en el faro de Cabo Blanco la presencia de una máquina, una Remington, una máquina de escribir. Y en torno de esa máquina hay una historia, no sé si te la contaron, la de dos furrieles de la Armada de hace Sí. muchos años, en la década del 50, que uno de ellos estaba escribiendo a máquina, se descompensa y prácticamente agoniza, y cuando llega su compañero a verlo, bueno, sale, lo ve que está tirado sobre la máquina, va a buscar ayuda, y cuando vuelve ya había fallecido. Y bueno, y la historia dice que esa máquina escribe sola, que se escucha el tecleo de la máquina Remington, y que inclusive cuando la fueron a revisar muchos años después, estaba la tinta intacta. La tinta siempre se seca de las máquinas de escribir, y que esa máquina tenía la tinta intacta, las letras en muy buena condición, y que por la noche se escuchaba el tecleo de la Remington, ¿no? Esa es una de las Sí, historias, que sí. seguramente hay muchas más, como otra de el famoso hombre de bigote que aparece por una de las ventanas, ¿no? Un fantasma de bigotes que dicen que aparece por ahí por las ventanas. Sí, y lo loco Mm. del fantasma que se habla de que asistió a unas personas que se quedaron con una camioneta en la Ajá, salina de Cabo Blanco. ajá. Así que un poco, Mi- yo no vi un Mira, fantasma, pero un poco coincidente la historia claro, que se cuenta, porque la historia es así, cuando el hombre sube al faro a agradecer la ayuda, porque el hombre le había dicho que trabajaba en el faro, los torreros le dicen que acá, que ese señor había fallecido, que no, evidentemente que no existía. claro. Como uno dice, o sea, las historias, siempre, como digo yo, algo pueden ser inventadas o no, va a depender también de cada uno, pero si hay tantas, algo de verdad quizá hay atrás, ¿no? Claro. Así que es impresionante. Y un dato que te comparto, que la isla Pingüino es la única colonia que hay en la Argentina de pingüino de penacho amarillo. O sea, Ajá. ahora lo que están viendo son los pingüinos de Magallanes, son los que están, por ejemplo, en Puerto Madryn, no, Sí. en Puerto Madryn, no, en Punta Tombo, en la zona de la península. Pero ustedes cuando van a Isla Pingüino, tienen algo que es impresionante, que es que en una parte de la isla van a tener lobos marinos, elefantes marinos, aves de lo que se te ocurra. Lo que se Ujú. te ocurra, ave de lo que quieras. Y después tenés los pingüinos de penacho amarillo. Entonces lo que se dice es que vos vas a ver toda la fauna que ves en la península de Valdés, que tenés que recorrer un montón de kilómetros, la ves en una porción de tierra muy pequeña, salvo las ballenas, ¿no? Ahí no hay ballenas. Pero algo que es un fenómeno único que pasa en la Argentina, en este lugar en Puerto Deseado, es la navegación por la ría de Puerto Deseado. ¿Qué es la ría de Puerto Deseado? Era un río que se secó y el mar ingresó al continente varios kilómetros. Entonces, es un río de agua salada. Ajá. Y ahí se pueden ver, por ejemplo, las toninas overas. Cuando uno va navegando en las excursiones que te llevan ahí, que son recontra lindas excursiones, gente profesional, seria, te tratan, pero súper bien. Uno va navegando y las toninas aparecen ahí al lado acompañándolo a uno en este recorrido. Es hermoso, la verdad que, y uno va acá a la isla, el cruce de la isla a veces hay que también chequearlo con los operadores, esto es un tip que les doy, siempre chequeen 2, 3 días antes a ver cómo está el pronóstico de tiempo, Ajá. porque con ciertas componentes de viento no salen a navegar porque, bueno, obviamente que te zamarrea para todos Claro. lados. Y debe ser bastante Eh, frecuente y común el viento allá, ¿no? El viento es súper común Mm, o sea, la Patagonia sin viento no es Patagonia. cierto.
O sea, Muy cierto. cuando fuimos a Cabo Blanco, había mucho viento, pero mucho viento. El mar era impresionante cómo golpeaba con las rocas, te movía, o sea, vos no podías quedarte parado porque el viento te movía, pero en la Patagonia sin viento, y como, no sé, Claro. el Mar del Plata sin ola, no sé, O sin es casino, como que, claro. claro, es como Mm, que es parte de ese claro. paisaje, ¿no? Tan cambiante. Y lo que nos pasó cuando fuimos es que fuimos al operador turístico, Darwin Expediciones, que la verdad que te tratan súper bien. Fuimos y nos dijeron, no se va a navegar. Lo más probable es que, o sea, habíamos ido por 4 días, medio a ver la isla Pingüino, y nos dijeron, mira, lo más probable es que la meteorología no nos acompañe en estos 4 días, no creo que salgamos. Ujú. Y viste una súper decepción, súper decepción. Y al final, el último día, el viento calmó un poco y pudimos salir. Lo que sea la vuelta estuvo movido. O Ajá. sea, nos dio un tiempito de paz parcial, podemos decir, pero a la vuelta con la lancha nos Claro. sacudió. Pero una experiencia hermosa. Ujú. Todos los que andan ahí por la Patagonia, visiten toda la naturaleza que les va a dar Puerto Deseado, que es increíble. Por qué ruta se llega hasta allá, Pablo? Mira, la famosa Ruta 3, Sí. uno agarra para tomarla, ya te digo, desde Comodoro tenés primero Caleta Olivia, que ahí está el famoso monumento al Gorosito, que es el trabajador petrolero. Petrolero. Ujú. Es un monumento, es gigante el monumento ese, y a mí también toda esa zona de Comodoro me gustó mucho. Lo que pasa es que Comodoro es una ciudad que mira hacia adentro, no mira tanto hacia el mar, ¿no? Ajá. Como decían. Pero tiene también sus lugares, Radatili, hermoso, Punta del Marqués es una reserva también para sacar fotos. Es muy lindo, o sea, súper recomendado. Ujú. Después uno sigue por la ruta 3 hacia el sur y empalma con la ruta 281, que eso te lleva directamente a Puerto Deseado, o sea, termina en Puerto Deseado. Ajá. Eh, Así que con esas rutas uno puede llegar. Ya te digo, el tema del servicio de bus, no es que hay una terminal de ómnibus, que hay un montón de frecuencias, no hay tantas frecuencias. La conectividad patagónica ya sabemos que es una gran deuda de la Argentina, ¿no? Porque no puede ser que la gente de la Patagonia tenga que, para moverse de un pueblo a otro, en micro son 7 horas Claro. al pueblo de al lado, Sí, ¿no? sí, sí. Así que nada, por ese lado eh, tienen esa parte. Y un plus que no hablé, pero es un lugar muy interesante para visitar en Puerto Deseado, es el Museo de la Corbeta Swift. La corbeta Swift fue una corbeta que naufragó en el año 1770, creo, sí, 1770, que está ahí en el Puerto Deseado, naufragó ahí en Puerto Deseado y fue objeto de muchas investigaciones científicas. Lo encontraron en la década del 80 un grupo de buzos, que fue muy loco porque o sea, ahí en Puerto Deseado está el Museo de la Corbeta y Ajá. hay un montón de objetos en exposición. Y ahora es motivo de estudio del equipo de Mónica Grosso, que es arqueóloga subacuática y que han estado en entrevistas con Sergio. De hecho, Sergio me ha facilitado el contacto de este equipo de arqueología y yo me he puesto en contacto para hacerle algunas preguntas de faros y cuestiones, y la verdad que son geniales, súper predispuestos a colaborarte y súper profesionales con el cuidado de todos estos sitios, porque son sitios que hay que cuidarlos. Y es Ujú. cambiar una mentalidad, ¿no? De no alterar, de no cambiar, de no llevarme la piedrita, de no Claro. llevarme la cucharita. Así que también muy bueno el laburo que hacen. Y armaron un museo de la corbeta, Ujú. que es muy interesante también en Puerto Deseado. Y la corbeta está ahí, yace ahí su naufragio. Eh, y fue muy loco cómo la encontraron, porque fue un chico en el secundario, un profesor le había hablado de la corbeta Swift, pero nadie sabía realmente, era como una historia del pueblo, ¿no? Que, che, mirá, sí, hubo un barco acá, y la curiosidad formaron como un equipo
y empezaron a buscar hasta que lo encontraron las vasijas, utensilios, Ajá. ¿no? Y un montón de cosas, y en la década del 80 fue. Y hace poquito se armó un museo que exhibe todo eso, así que también tienen esa parte de la historia en Puerto Deseado que está buenísima. Claro. Pablo, qué tremendo viaje nos hiciste dar esta noche en un lugar de ensueño con estos faros que además tienen así alrededor mucho misterio, además de belleza e historia, ¿eh? La verdad, Sí, son faros sí. preciosos. Y me olvidaba de contarte el faro de la ciudad de Puerto Deseado, que es Ajá, el único faro que está sobre una iglesia, eh, que bueno, obviamente cuando se apaga el faro de la isla Pingüino, se habilita este faro que apunta hacia el mar y está en la torre de una iglesia, y es muy lindo ir ahí a verlo como a la noche desde el campanario se va ajá. iluminando. Así que podemos decir que Deseado es una ciudad farera, ¿eh? Porque tiene un montonazo de balizas y mucha historia para contar. Así que yo los invito a que, si pueden, ahora no porque no es época, pero sí cuando agarre octubre, noviembre, un poquito más el calor, se den una vuelta Claro. porque van a hacer un muy lindo viaje. El rango más o menos va de septiembre, octubre hasta marzo, no más allá de marzo. Sí, por lo general los operadores hacen las últimas salidas en Semana Santa. Ah, bien. Hasta Semana Santa ellos se quedan con la operación del turismo, después cierran porque empieza la mala meteorología, frío, viento, y nada, y tiene más lugares para visitar en la cercanía. Claro. Obviamente tienen los miradores de Darwin, porque Charles Darwin Ujú. visitó la ría de Puerto Deseado, él quedó maravillado y ha hecho estudios en ese lugar y quedaron documentados. La Gruta de Lourdes, no sé, hay un montón de lugares Ajá. bellísimos para ir. Nosotros, a ver, fuimos 4 días y corrimos un montón y no alcanzamos a recorrer todo. Claro. Pero sin dudas que vayan porque van a encontrar un lugar maravilloso. Y para más seguridad es ir con algún operador o quien quiera ir por las suyas va y encuentra alojamiento y encuentra lugar para comer y todo eso. Sí, hay Mm, cabañas que uno se puede quedar. El hotel más importante de Puerto Deseado hace unos años cerró, pero hay alojamientos. Lo que sí siempre, como cuando hablamos de Antofagasta de la Sierra en su momento o en otros lugares, siempre conviene como tener un poco conversado el tema porque no suele haber mucha disponibilidad, ¿no? O sea, claro. se llena rápido la cuestión. Ujú. Y tratar de contactarse con los operadores de las excursiones para poder un poco ver si van a salir, si tienen gente, porque puede ser que, como me ha pasado en alguna oportunidad, que vos vas a un lugar y que llegaste y sos el único turista que está en ese lugar. Claro. Entonces, la excursión quizás no sale o dice, mira, yo salgo con un mínimo de 5, así que también está bueno hablar y ver a ver que tengan una proyección, Claro. porque ellos te dicen, mira, gente tengo, no coordinarlo antes, y más que nada la meteorología. Está. Bueno, Pablo, ahora nos queda lo más feo, que es regresar y desarmar el bolso. Hay ¿Eh? que volver en algún momento. Volver y desarmar el bolso después de haber